Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a completar el tema de vectores en R a la N y C a la N. Vectores en los reales y en los complejos. Entonces, para ello, vamos a poder repasar algo de la parte de una operación que nos ha faltado en la clase anterior. Se denomina producto vectorial. Producto vectorial. Y el producto vectorial, como está escrito en la presentación, solamente se define en R cubo. No se define en R a la N, sino en R cubo, en un espacio vectorial de 3 dimensiones solamente. Por lo tanto, si tenemos dos vectores que pertenecen a R cubo, un U y un B, con sus respectivas componentes, tenemos que el producto vectorial o producto cruz también se denomina, está definido como este determinante. Estas barritas verticales significan determinante, donde si queremos operar U multiplicado vectorialmente con B, se anota en la primera fila los vectores unitarios. En este caso el I 1, 0, 0, 0, 1, 0 y K 0, 0, 1. En la segunda fila, las componentes del primer vector. Y en la tercera fila, las componentes del segundo vector. Bueno, este determinante, por el desarrollo de Laplace, se anula. Tomamos este elemento, el elemento A sub 11, anulamos la fila y la columna y tenemos este desarrollo. Luego, por propiedad de los cofactores, tenemos el signo menos, anulamos la fila y la columna y tenemos este determinante de segundo orden multiplicado por J. Y finalmente, anulando la fila donde está acá, fila y columna, tenemos estos elementos que están acá. Además, la interpretación geométrica del producto vectorial es, si este es el vector U y este es el vector B, y estamos multiplicando U con B vectorialmente, el resultado es un vector perpendicular al plano donde están los vectores U y B. Eso es importante para la resolución de problemas. Nos va a servir bastante el producto vectorial. Entonces, de esa forma se interpreta geométricamente. Bien. A continuación tenemos la proyección escalar y vectorial. Bueno, al final de esta sesión vamos a hacer los ejemplos. Bueno, vamos a hablar proyecciones. Acá tenemos un vector B que está en azul. Este vector vamos a proyectar sobre el vector U que está aquí con rojo. Entonces, si nos fijamos, es como si aquí arriba estuviera una luz. Entonces, proyectamos, este vector azul se va a confundir con esta línea, ¿no es cierto? Que está más remarcada. A esa proyección vamos a llamarle proyección escalar de B sobre U. Es la notación de B sobre U. Puede ser también, por ejemplo, la proyección de U sobre B. Esto prolongamos y va a ser al revés. Aquí va a ser la perpendicular. Simplemente hay que cambiar las fórmulas, la otra proyección. Ahora bien, ¿cómo se deduce? Aquí está la demostración. De esta figura, de este triángulo, vamos a aplicar la razón trigonométrica coseno. Va a ser cateto opuesto, que es la proyección escalar, sobre hipotenusa, que es el módulo de B. Entonces, despejando lo que no conocemos, la proyección escalar, este término pasa a multiplicar, está acá, y estamos llamándole a toda esa expresión, le llamamos expresión número 1. Esa es la expresión número 1. Ahora bien, continuamos. Pero sabemos muy bien que el coseno del ángulo que forman dos vectores está dado por esta fórmula. Por lo tanto, a esta segunda expresión que hemos visto en la clase anterior, le vamos a llamar 2. Sustituimos esta expresión 2 en la expresión 1 en vez del coseno. Haciendo esa sustitución tenemos que la proyección de B sobre U es igual al módulo de B, que si se fijan se va a simplificar. Acá está, se simplifica este módulo de B con este módulo de B. Simplemente vamos a tener
el producto escalar dividido entre el módulo de U en este caso, entre el módulo del vector al cual está siendo proyectado, ¿no es cierto? Esta es la fórmula que acabamos de demostrar, precisamente para la proyección escalar. Acá el nombre lo indica. Es proyección escalar porque puede ser un número positivo, en este caso es positivo esa proyección. Si este vector es perpendicular 90 grados, la proyección va a ser 0. La proyección puede ser 0. Y finalmente, si este vector en azul está en este sentido, la proyección va a ser negativa. Como es un escalar, entonces puede ser un número negativo. Entonces, esas tres posibilidades se tiene para la proyección escalar. Bien, ahora vamos a pasar a la otra proyección, que es diferente. Se denomina proyección vectorial. Acá está. Fíjense, la figura es exactamente similar, solamente que este segmento que estaba dibujado ahora lo he convertido en vector y lo he puesto una flechita y así va. Es un vector ahora. Entonces, de la proyección escalar, justamente que es esta, vamos a multiplicar, ya sea al primer miembro y al segundo miembro, vamos a multiplicar por un vector unitario. Porque fíjense, si tomamos un vector unitario aquí, este vector unitario E va a ser paralelo al vector U. Entonces, estamos multiplicando para deducir la proyección vectorial por este vector unitario. Bien, si multiplicamos por ese vector unitario, entonces U sobre el módulo de U que está acá. Entonces, aquí haciendo simplificaciones, o en su caso, reduciendo términos semejantes, por ejemplo, acá este módulo es el mismo. Como es el mismo y sabemos que el módulo es un número real positivo, va a ser módulo de U elevado al cuadrado, que está acá. Arriba no cambia el numerador, es producto interno de U con B, que está ahí. Y simplemente todo esto que es un número va a estar multiplicado por el vector U. Si esta proyección vectorial nos va a dar un vector. En el otro caso nos va a dar un número, esa es la diferencia. Proyección escalar nos da un número. Proyección vectorial nos da un vector, que vamos a hacer ejemplos también y vamos a poder comparar. Además, estas dos proyecciones tienen esta propiedad. El módulo de la proyección vectorial es igual al valor absoluto valor absoluto de la proyección escalar. Se va a cumplir siempre esta relación, porque la figura, si se fijan, es similar, ¿no es cierto? Solamente que aquí hemos cambiado a vector. Bien. Ahora vamos a ver los vectores localizados. Bueno, hasta el anterior subtítulo, los vectores tenían inicio el punto origen de coordenadas. Ahora no. Son dos puntos cualesquiera de este espacio, de R a la N. Entonces, P y Q. Y si queremos encontrar un vector conociendo los puntos P y Q, lo que hace simplemente se une el extremo del origen con el extremo. Una flechita. A ese vamos a llamarle vector U. Y vamos a ver cómo se obtiene. Se obtiene simplemente diferencia. Acá está. El vector U va a ser desde P hasta Q. Diferencia de las coordenadas de Q, que está acá, menos las coordenadas de P. B sub 1 menos A sub 1. Segunda componente, B sub 2 menos A sub 2, y así sucesivamente hasta la enésima componente. Entonces acá está su notación, el vector U va a ser el vector de P hasta Q, con su flechita arriba, que significa vector, y matemáticamente coordenadas de Q menos las coordenadas de P. A eso se llama vector localizado. Entonces, con esto ya podemos encontrar cualquier vector conociendo dos puntos, ya sea en R cuadrado, R cubo, R a la cuarta, R a la N. Entonces, ahí está el vector localizado. Bien. A continuación tenemos ¿qué son los hiperplanos? Un hiperplano que pertenece a R a la N, dice, es un conjunto de puntos X, sus coordenadas X1, X2, X3, etc., que satisfacen esta ecuación lineal. Aquí vamos a ir aclarando lo siguiente. Se denomina ecuación lineal porque todos los exponentes de las incógnitas X1, X2, X3, Xn son de primer grado, por eso es lineal. Mientras que estos números
A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, van a ser las componentes del vector normal a ese plano. Justamente este es el que está en café, se llama hiperplano, es el hiperplano H. Entonces, el vector normal está constituido por estos coeficientes. Acá está. De tal manera que, y tenemos un B que está en el segundo miembro. Este B le vamos a llamar término independiente. Como tiene que ser término independiente, puede ser cualquier número real, positivo, negativo o cero. Y aquí hay algunas observaciones interesantes. Dice, por ejemplo, si B es cero, acá está, en la tercera observación, dice, los hiperplanos pasan por el origen de coordenadas. O sea, en otras palabras, si tenemos un sistema de 3 coordenadas, 2 coordenadas, el hiperplano va a pasar por el origen. 4 componentes, lo mismo. Acá las observaciones. En R cuadrado, el hiperplano se denomina recta, efectivamente. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando en el plano, entonces el hiperplano es una recta. En R cubo, los que están llevando cálculo 2 seguramente conocen como plano propiamente dicho, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. En R cubo se llama plano. A partir de R cuarta, vamos a llamarle hiperplano. Hiperplano. Bien. Ahí está el hiperplano con sus observaciones. Ahora finalmente vamos a ver esta última parte de la teoría de los números reales. Rectas en R a la N. Una recta en R a la N, acá está, esta es la dirección, una recta L, va a estar definido por un punto que pertenece a R a la N, acá está el punto, tiene N coordenadas, R con coordenadas, sí. Luego tenemos un vector dirección, el U, este es el U. Ese vector nos da la dirección de la recta. Si tenemos un punto y la dirección de la recta, y tenemos un punto genérico X, entonces esta ecuación se llama ecuación paramétrica. La ecuación de la recta está dada por vector X igual a las componentes de P menos un parámetro que se llama T por el vector dirección U. Que si en esta expresión nosotros igualamos sus componentes respectivas, vamos a tener estas igualdades por igualdad de vectores. La primera componente va a ser A sub 1 más U sub 1 por T. La segunda componente A sub 2 más U sub 2 por T, donde U sub 1, U sub 2 son las componentes del vector dirección. A sub 1, A sub 2 son las coordenadas del punto. Entonces, hacemos esa suma y multiplicamos por T. Esta expresión se llama ecuación paramétrica. Bien, acá lo que estamos haciendo es lo siguiente. De cada una de estas expresiones despejamos T. Por ejemplo, este término pasa al segundo miembro a restar. Y este U sub 1 pasa a dividir, ¿no es cierto? Como está multiplicando, a dividir. Y tenemos esta expresión. De esta expresión lo mismo, despejamos T. Tenemos esta, de esta última tenemos esta expresión. Por lo tanto, si nos fijamos, todas las expresiones en función de T. Entonces, igualando tenemos a esta ecuación, se llama ecuación canónica de la recta L. O en algún libro también se denomina ecuación cartesiana de la recta L. Fíjense, hemos generalizado las ecuaciones de la recta y del plano en R a la N, ¿no es cierto? Ahí está la generalización por álgebra lineal, entonces, de estos entes geométricos. Continuaremos, pasaremos a estudiar vectores, luego hacemos los ejemplos en los complejos. Bien. Vectores en los complejos. Los vectores en los complejos son similares a los vectores en los reales, solamente que las componentes van a ser números complejos. Entonces, el conjunto de los números complejos, acá está una forma, se llama forma de binomio A más B por I, donde A y B son números reales. Además, esta I se llama unidad imaginaria. Es la unidad imaginaria que conocemos de los números complejos y vale raíz cuadrada de menos 1. Por lo tanto, un número complejo va a tener dos partes. Parte real, que es A, y la parte real, que solamente es B. No se toma en cuenta el I, ¿no es cierto? Entonces, recordamos que tiene dos partes. Además, estos números se los puede graficar en un sistema que se llama diagrama de Gauss o de Argand. Lo que nos interesa es este número. Este número nos interesa.
Si tenemos un número complejo, su complejo conjugado está definido de esta forma. O sea, se anota una basita encima del número complejo, en este caso de z, y se cambia de signo a la parte imaginaria. Por ejemplo, tenemos A más B por I, es el número complejo. Pero para encontrar su complejo conjugado se cambia de signo a la parte imaginaria solamente. Entonces acá está bien simple poder encontrar los conjugados. Bien, luego la definición. Tenemos un vector en C a la n en los complejos. Se define, dice, como una n-upla. Ahí está. N-upla ordenada, pero de números complejos. O sea, este z sub 1 es número complejo, z2 complejo, z3 complejo, hasta z sub n complejo. De esta forma se definen los vectores en C a la n. La diferencia está de que estos son números complejos. En el anterior caso eran números reales, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Vamos a hacer operaciones con números, con vectores en los complejos. Entonces, ya tenemos definido precisamente los números, los vectores en los complejos. Aquí nos estamos dando dos vectores. Un vector U con componentes complejas y un vector B con n componentes complejas también. La primera operación se denomina suma. Si queremos sumar el vector U más el vector B, es muy sencillo de poder realizar la suma. Aquí pienso que nadie se va a equivocar. Solamente lo que hay que hacer es tomar en cuenta las componentes. Entonces, lo que se hace es sumar la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector. Acá está esa suma. Segunda componente con esta segunda componente. Y esa suma está acá. Tercera componente con la tercera, cuarta con la cuarta, hasta la última componente. Entonces, la suma de vectores en los complejos es muy fácil. Además, nótese que este resultado es un vector. La suma de dos vectores es otro vector. La segunda operación es el producto de un complejo por un vector. Por lo tanto, este es un número complejo. Si queremos multiplicar por el vector U, este número complejo va a multiplicar a cada una de las componentes. Multiplica a Z1, a Z2, a Z3, a Z4 y hasta Zn. Y acá está. El resultado es un vector también, que pertenece a C a la n, ¿no? A los complejos de dimensión n. Y finalmente, el producto interno, producto punto. Aquí sí está la diferencia con los números reales. Si queremos multiplicar dos vectores con componentes complejas, anotamos las componentes del primer vector por las componentes del segundo vector. Nótese acá lo siguiente. Este producto interno no es conmutativo por lo siguiente. La primera componente se multiplica del primer vector. Vamos a ir marcando. Acá está. Por la primera componente del segundo vector, pero en conjugado. Ahí está la diferencia. Por esta componente, pero en conjugado. Por eso está su basita acá. Segunda componente con la segunda componente en conjugado. Tercera componente con la tercera componente en conjugado. Y así sucesivamente. La última componente que está acá por la conjugada de este número. Ahí está la diferencia. Y nótese acá lo siguiente. Fíjense, todo este resultado, estoy demarcando en azul, no es un vector, es un número complejo. Eso hay que tomar en cuenta. Podemos equivocarnos ahí, ¿no es cierto? No es un vector, es un número complejo. Por eso se denomina producto interno solamente. Bien, entonces con esa aclaración ya tenemos las operaciones definidas con vectores en los números complejos. Bien, ahora vamos a repasar brevemente en qué consiste la norma o módulo. Es la misma definición que el caso anterior. Si tenemos acá un vector en C a la n, el módulo es simplemente la raíz cuadrada de su producto interno. Este producto interno seguramente va a ser con sus conjugados. Y aquí tenemos el ejemplo. El ejemplo dice
Tenemos un vector 1, 2 de 3 componentes, otro vector de 3 componentes y nos piden la suma. El producto por un número complejo del vector, el producto interno y el módulo. Por lo tanto, para la suma, de forma muy fácil, vamos a poder sumar, acá está, el primer vector con el segundo vector. Entonces, acá simplemente lo que se hace es sumar respetando sus componentes correspondientes. Sumamos esta primera componente, pero con esta primera componente. Obviamente respetando acá la parte real y la parte imaginaria. La parte real es 2, aquí la parte real es 3, entonces va a ser 5. No tenemos aquí la parte imaginaria, que solamente menos i. De ahí precisamente el resultado que está acá, que dice 5 menos i. Aquí hemos obtenido de la misma forma la segunda componente con la segunda componente, respetando siempre parte real y parte imaginaria. Tercera componente con tercera componente. Y esta es la suma de los dos vectores. Bueno, aquí la dimensión puede cambiar, puede ser era la cuarta, era la quinta, etcétera, ¿no es cierto? Luego tenemos el inciso B, producto de un escalar, de un número complejo por un vector. Multiplica, acá está, a cada uno de sus componentes. Aquí simplemente multiplican 2 menos 3i por 3. Esa multiplicación está acá. Este número complejo por la segunda componente está acá, la multiplicación. Y estas operaciones ya lo puede hacer con una calculadora, ¿no es cierto? También podemos hacer en forma de binomio, como gusten. Entonces, recordando siempre que i cuadrado vale menos 1. Entonces, con esas consideraciones multiplicamos y tenemos la solución en esta parte. Además, reduciendo términos semejantes y tomando en cuenta aquí, por ejemplo, i por i va a ser i cuadrado. I cuadrado vale menos 1, por eso va a ser negativo 12, ¿no es cierto? Negativo 12, por lo tanto, reduciendo vamos a tener esta solución. Ustedes lo pueden verificar también, ¿no? Bien, es el inciso B. Pasaremos al inciso C. En el inciso C nos dicen el producto interno. Acá está U operado con B. Nótese que las componentes de U tal cual está. 1 más I, 2 menos 4i. Las componentes de B en conjugado, su basita encima, ¿no es cierto? Para eliminar la basita simplemente cambiamos de signo a la parte imaginaria. 2 menos i, su conjugado es 2 más i. Acá, como es complejo puro, solamente se cambia de signo, menos 4i, y aquí cambiamos de signo. Multiplicando los números complejos, tenemos esta expresión. Y finalmente, reduciendo términos semejantes, tenemos 4 menos 9i, que es un número complejo, como habíamos definido. Luego tenemos el inciso del módulo de B, simplemente va a ser U operado con U. Entonces, hacemos en forma separada el vector por el mismo vector. Pero como es el mismo, las componentes del vector B, que es lo mismo en conjugado. Conjugado y conjugado. Para eliminar el conjugado, la basita eliminamos cambiando de signo a la parte imaginaria, aquí también. Si fuera solamente número real, es el mismo número, ¿no es cierto? Cambiamos de signo. Multiplicando y reduciendo términos semejantes, vamos a tener que el producto interno vale 26. Pero como sabemos muy bien, ese producto interno para hallar el módulo debe estar en raíz, entonces raíz cuadrada de 26. Esa es la solución para el módulo de B en este caso. Bien, el segundo ejemplo. Este segundo ejemplo nos dan dos escalares y nos dicen hallar cuánto vale. Una igualdad de vectores. Entonces, para resolver este problema, lo que hacemos es esta primera componente igualamos con la primera, la segunda componente igualamos con la segunda, con esta segunda. Y se ha formado, justamente acá está, he anotado la igualdad de vectores. Se forma un sistema de ecuaciones. Este y al primer miembro, vamos a tener x menos y igual a menos 2. La segunda ecuación, x más y igual a 6. Aquí podemos resolver por el método de reducción. Sumamos miembro a miembro, tenemos 2 veces x, que está acá. 6 menos 2 va a ser 4, y x igual a 2 positivo. Esta expresión reemplazamos en la primera ecuación. En la primera ecuación, de tal forma que vamos a tener, reemplazando, nos sale el valor de y que vale
4 positivo. Por lo tanto, nos han pedido los valores de X y Y. Acá está. Pasemos a un siguiente ejemplo. Acá está el siguiente ejemplo. Nos piden, esta vez hay un poco de diferencia. Nos piden hallar los valores de X y Y si U y B son ortogonales. Por lo tanto, este vector U es ortogonal a este vector B. En palabras más sencillas, perpendiculares. Y aquí utilizamos la condición de perpendicularidad. Condición de perpendicularidad. Por lo tanto, utilizando la condición de perpendicularidad, tenemos lo siguiente. Multiplicamos, como son números reales, en primera componente con primera, segunda con segunda, tercera con tercera y sumamos. Acá precisamente al hacer operaciones nos ha salido una ecuación para la incógnita X. Por lo tanto, despejando tenemos 9. Esto va a ser 18 al segundo miembro con signo cambiado, entre 2, 18. 9. Pero fíjense acá, la otra variable es Y, pero aquí no aparece Y. Cuando ocurre esto, Y se considera variable libre, cualquier número real. Por lo tanto, Y vale A para todo A que pertenece a los reales. Entonces, esta es la solución. En otras palabras, este problema tiene infinitas soluciones para Y, ¿no es cierto? Infinitas soluciones para Y. Entonces, es un ejercicio de diferente característica, por eso hemos resuelto. Luego tenemos acá las proyecciones. Tenemos vectores de 4 componentes. Nos piden acá, fíjense, proyección de U sobre B. Nuestra fórmula estaba de B sobre U. Simplemente se cambia el módulo se cambia acá. Y aquí se cambia el módulo y este vector. Porque si es de B sobre U, entonces permuta, ¿no es cierto? Acá están las dos proyecciones. Para ello lo que hemos hecho, producto escalar, acá está 4. El módulo de B sale raíz cuadrada de 46. Sustituimos en la primera fórmula de la proyección escalar y nos sale 4 sobre raíz de 46. Nótese que aquí sale un número real. Para la proyección vectorial, precisamente utilizamos esta fórmula, solamente que la proyección ya no va a ser un número, sino va a ser un vector. Reemplazando en esta fórmula, va a ser el módulo elevado al cuadrado. Acá está, entonces va a simplificar el radical con el exponente. Además, haciendo las simplificaciones del caso, la proyección vectorial tiene esta característica, ¿no? Aquí se puede escribir, he simplificado la mitad y he sacado los factores comunes. 2 sobre 23. Bien, acá tenemos, de todos modos,